Hola a todos y bienvenidos. En este episodio especial de Leyendas Desatadas, exploraremos las profundidades de la imaginación al pedirle a la IA que cree criaturas míticas inspiradas en la riqueza cultural de cada país. ¿Están listos para descubrir las leyendas que yacen dormidas? Comenzamos nuestro viaje en Argentina, donde nos encontramos con el lobo cóndor. Esta criatura tiene el cuerpo de un lobo, alas de cóndor y ojos brillantes. ¿Por qué estos elementos? El lobo es una figura importante en las leyendas argentinas, simbolizando astucia y misterio. Las alas de cóndor representan la libertad y la grandeza, inspiradas en el cóndor andino, uno de los símbolos nacionales. Los ojos brillantes simbolizan la conexión espiritual y la presencia de lo sobrenatural en la cultura popular. En Australia, descubrimos el Bundjip Quokka, una criatura con el cuerpo de un Bundjip y la cara amigable de un Quokka. ¿Por qué de esta fusión? El Bundjip es una criatura mítica de las leyendas aborígenes, conocida por su presencia en los cuerpos de agua y su aspecto aterrador. El Quokka, por otro lado, es un pequeño marsupial conocido como el animal más feliz del mundo debido a su expresión sonriente. La combinación de estos elementos crea una criatura que equilibra el misterio de lo desconocido con la alegría y la amabilidad. En Austria, se encuentra el Alpen-Lindwurm, una criatura con el cuerpo de un lindwurm y las alas de un águila. ¿Por qué de esta combinación? El Lindwurm es una figura mítica en la leyenda de Klagenfurt, simbolizando protección y poder. Las águilas son emblemas de libertad y grandeza, presentes en los Alpes austriacos. Esta criatura encarna la combinación de la fuerza terrenal y la visión elevada, reflejando la rica herencia cultural de Austria. En Bangladesh, aparece el tigre náyade, una criatura con el cuerpo de un tigre, las alas de una grulla y la cola de un pez. ¿Por qué estos elementos? El tigre de Bengala es un símbolo nacional de fuerza y valentía. Las grullas son aves migratorias que simbolizan paz y esperanza. La cola de pez representa la importancia de los ríos y cuerpos de agua en la vida y la cultura bangladesí, esenciales para la agricultura y el sustento diario. En Bélgica, se manifiesta el draco león, una criatura con el cuerpo de un león, alas de murciélago y una cola de dragón. ¿Por qué de esta fusión? El león es un símbolo histórico de Bélgica, especialmente en Flandes, representando coraje y nobleza. Las alas de murciélago evocan las oscuras leyendas y mitos medievales, mientras que la cola de dragón recuerda el poder y la magia que se encuentra en tantas historias europeas. En Brasil, encontramos al jaguar verde, una criatura con el cuerpo de un jaguar, alas de arara y una cola de anaconda. ¿Por qué de esta combinación? El jaguar es un símbolo de poder y es una figura central en muchas leyendas amazónicas. Las araras, con su plumaje vibrante, simbolizan la diversidad de la fauna brasileña y la riqueza cultural del país. La anaconda es una de las criaturas más enigmáticas de la Amazonía, representando misterio y poder en el folclore brasileño. En Canadá, está el Wendy Bear. Esta criatura tiene el cuerpo de un oso, cuernos de alce y ojos brillantes. ¿Por qué estos elementos? El oso es un símbolo de fuerza y sabiduría en muchas culturas indígenas de Canadá. Los alces son animales majestuosos y respetados en todo el país. Esta criatura hace referencia al Wendigo, figura mítica que representa el hambre insaciable y el espíritu del invierno en la mitología algonquina. En Chile, encontramos al cóndor serpentino, una criatura con el cuerpo de un cóndor, alas de albatros y la cola de una serpiente marina. ¿Por qué de esta fusión? El cóndor es un símbolo nacional de Chile, representando poder y libertad. Las alas de albatros simbolizan la conexión con el Océano Pacífico y la vasta extensión de los cielos chilenos. La cola de serpiente marina se inspira en las historias del Caleuche, un barco fantasma de la mitología chilota que simboliza el misticismo y las tradiciones marítimas de Chile. En China, se manifiesta Dragón Qilin. Esta criatura tiene el cuerpo de un dragón, la cabeza de un qilin y las escamas doradas. ¿Por qué de esta combinación? En la cultura china, el dragón es un símbolo de poder, buena fortuna y protección, y se asocia con el emperador. El qilin es un ser benévolo que simboliza prosperidad y pureza, apareciendo en tiempos de paz y serenidad. Las escamas doradas representan la riqueza y la realeza, evocando la abundancia de las antiguas dinastías chinas. En Colombia, se manifiesta el jaguar pluma,
una criatura con el cuerpo de un jaguar, las plumas coloridas de una guacamaya y detalles inspirados en el Moján. ¿Por qué estos elementos? El jaguar es uno de los felinos más grandes y poderosos de América del Sur, y es un símbolo de la fauna colombiana. La guacamaya, con sus vibrantes colores, representa la diversidad y belleza de la selva amazónica. Y el Moján, una figura de la mitología andina, es conocido como un espíritu protector de los ríos y bosques, y es un emblema de las leyendas y tradiciones colombianas. En la República Checa, encontramos al golem dragón, una criatura con el cuerpo de un golem y las alas de un dragón. ¿Por qué de esta fusión? El golem es una figura protectora de la mitología judía de Praga, mientras que el dragón es un símbolo de poder y protección en las leyendas europeas. La combinación crea una criatura que simboliza la protección y la fuerza, representando la historia y la resistencia del pueblo checo. En Dinamarca, se encuentra el kraken sirena, una criatura con el cuerpo de un kraken y la belleza de una sirena. ¿Por qué de esta combinación? El kraken es una gigantesca criatura marina de las leyendas nórdicas, mientras que las sirenas son conocidas por su belleza y sus cantos encantadores. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto la fuerza del mar como su misteriosa belleza, reflejando la rica herencia marítima de Dinamarca. En Egipto, descubrimos al Sphinxorus, una criatura con el cuerpo de un león, las alas de un halcón y detalles inspirados en la esfinge. ¿Por qué estos elementos? El león es un símbolo de poder y protección en la cultura egipcia, y muchas deidades, como Sekhmet, son representadas con cabezas de león. El halcón, asociado con el dios Horus, representa el cielo y la realeza divina. Y la esfinge, con su enigmática combinación de cuerpo de león y cabeza humana, es un guardián de los templos y tumbas, simbolizando protección y sabiduría. En Finlandia, aparece el Hisi-Karu, una criatura con el cuerpo de un oso y la habilidad mágica de los Hisi. ¿Por qué de esta fusión? El oso es un animal sagrado en la mitología finlandesa, símbolo de fuerza y poder. Los Hisi son espíritus del bosque con habilidades mágicas. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto la fuerza bruta como la magia natural, reflejando la profunda conexión con la naturaleza en la cultura finlandesa. En Francia, encontramos al gárgola licorne, una criatura con el cuerpo de una gárgola y el cuerno de un unicornio. ¿Por qué de esta combinación? Las gárgolas son figuras míticas que protegen los edificios y alejan a los espíritus malignos, mientras que el unicornio es un símbolo de pureza y magia. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto la protección como la pureza, reflejando la rica historia y la arquitectura gótica de Francia. En Alemania, se manifiesta el Drake Wolpertinger, una criatura con el cuerpo de un dragón y las características híbridas del Wolpertinger. ¿Por qué estos elementos? El dragón es un símbolo de poder y protección en las leyendas germanas, mientras que el Wolpertinger es una criatura mítica bávara con una mezcla de varios animales. Esta combinación crea una criatura que simboliza la diversidad y el poder, reflejando la rica mitología y folclore de Alemania. En Grecia, descubrimos al Pegaso Minotauro, una criatura con el cuerpo de un minotauro y las alas de un pegaso. ¿Por qué de esta fusión? El minotauro es una criatura mítica con cuerpo de hombre y cabeza de toro, símbolo de fuerza y ferocidad. Pegaso es un caballo alado que representa la libertad y la inspiración. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto la fuerza como la libertad, reflejando la rica mitología griega. En Hungría, se encuentra el Turul Tunder, una criatura con el cuerpo de un turul y la magia de una tunder. ¿Por qué de esta combinación? El turul es un ave mítica que simboliza el poder y la protección en la mitología húngara. Las tunders son hadas mágicas que representan la belleza y la magia. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto la protección como la magia, reflejando la rica herencia folclórica de Hungría. En India, aparece el Naga Garuda, una criatura con el cuerpo de un naga y las alas de un garuda. ¿Por qué estos elementos? El naga es una serpiente mítica que representa la sabiduría y la protección, mientras que el garuda es una poderosa ave mítica y montura del dios Vishnu, simbolizando el poder y la protección. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto la sabiduría como el poder, reflejando la rica mitología india.
En Indonesia, encontramos al Garuda varón, una criatura con el cuerpo de un Garuda y la majestuosidad de un varón. ¿Por qué de esta fusión? El Garuda es un ave mítica que representa el poder y la protección, mientras que el varón es una figura mitológica balinesa que simboliza la lucha entre el bien y el mal. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto la protección como la lucha por la justicia, reflejando la rica mitología y cultura de Indonesia. En Irán, descubrimos al simur zorro, una criatura con el cuerpo de un simur y la astucia de un zorro. ¿Por qué de esta combinación? El simur es un ave mítica que representa la protección y la sabiduría, mientras que el zorro es conocido por su astucia e inteligencia. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto la sabiduría como la astucia, reflejando la rica mitología y folclore iraní. En Irlanda, se manifiesta el leprechaun dragón, una criatura con el cuerpo de un dragón y la travesura de un leprechaun. ¿Por qué estos elementos? El dragón es un símbolo de poder y protección en la mitología celta, mientras que el leprechaun es un duende conocido por su astucia y travesura. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto la protección como la astucia, reflejando la rica mitología irlandesa. En Israel, aparece el leviatán grifón, una criatura con el cuerpo de un leviatán y la majestuosidad de un grifón. ¿Por qué de esta fusión? El leviatán es una criatura marina mítica que simboliza el caos y el poder en la mitología hebrea. El grifón, con cuerpo de león y cabeza de águila, representa la vigilancia y la protección. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto el poder como la protección, reflejando la rica herencia mitológica de Israel. En Italia, encontramos al basilisco fénix, una criatura con el cuerpo de un basilisco y las alas de un fénix. ¿Por qué de esta combinación? El basilisco es una criatura mítica que representa la muerte y el poder, mientras que el fénix simboliza la resurrección y la inmortalidad. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto la muerte como el renacimiento, reflejando la rica mitología y cultura italiana. En Japón, descubrimos a Koi Tengu. Esta criatura tiene el cuerpo de un dragón, las escamas de un koi y la cola de un zorro. ¿Por qué estos elementos? En la mitología japonesa, los dragones son considerados deidades del agua y la agricultura. Los koi son famosos por nadar contra la corriente y convertirse en dragones, una metáfora de superación personal. Y los kitsunes son espíritus mágicos que pueden cambiar de forma y proteger a los humanos. En Malasia, descubrimos al naga harimau, una criatura con el cuerpo de un tigre y la majestuosidad de un naga. ¿Por qué de esta fusión? El tigre es un símbolo de fuerza y valentía en la cultura malaya, mientras que el naga es una serpiente mítica que representa la sabiduría y la protección. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto la fuerza como la sabiduría, reflejando la rica herencia mitológica de Malasia. En México, se manifiesta el jaguar quetzal. Esta criatura tiene el cuerpo de un jaguar, alas de águila y la cabeza de una serpiente emplumada. ¿Por qué de esta combinación? En la mitología azteca, Quetzalcóatl es el dios de la sabiduría, el viento y el amanecer. Los jaguares eran considerados protectores y símbolos de la noche y el inframundo. Y el águila es parte del escudo nacional de México, simbolizando fuerza y esperanza. En los Países Bajos, se manifiesta el kelpie alado, una criatura con el cuerpo de un kelpie y las alas de un cisne. ¿Por qué estos elementos? El kelpie es un espíritu acuático de la mitología celta que puede adoptar la forma de un caballo, simbolizando el poder y el misterio del agua. El cisne es un símbolo de gracia y belleza. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto el misterio del agua como la gracia, reflejando la rica tradición acuática de los Países Bajos. En Nueva Zelanda, encontramos al Te Anau kiwi, una criatura con el cuerpo de un taniba y las características de un kiwi. ¿Por qué de esta fusión? El taniba es una criatura mítica maorí que habita en ríos y lagos, simbolizando la protección y la guardia. El kiwi, el ave nacional, representa la singularidad y la adaptación. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto la protección como la singularidad, reflejando la rica cultura maorí de Nueva Zelanda. En Nigeria, se manifiesta el Mami Wata león, una criatura con el cuerpo de un león y la mística de Mami Wata. ¿Por qué de esta combinación?
Mami Wata es un espíritu del agua en la mitología africana que representa la belleza y el poder del agua. El león es un símbolo de fuerza y liderazgo. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto la belleza como la fuerza, reflejando la rica herencia cultural de Nigeria. En Noruega, descubrimos al troll Jormungandr, una criatura con el cuerpo de un troll y la inmensidad de Jormungandr. ¿Por qué estos elementos? Los trolls son criaturas míticas de la mitología nórdica, conocidos por su fuerza y su conexión con la naturaleza. Jormungandr, la serpiente de Midgard, simboliza el poder y el fin del mundo. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto la fuerza como el poder, reflejando la rica mitología nórdica de Noruega. En Pakistán, se manifiesta el simur tigre, una criatura con el cuerpo de un tigre y la majestuosidad del simur. ¿Por qué de esta fusión? El tigre es un símbolo de fuerza y poder en la cultura pakistaní, mientras que el simur es un ave mítica que representa la protección y la sabiduría. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto la fuerza como la sabiduría, reflejando la rica herencia cultural de Pakistán. En Perú, descubrimos al amaru cóndor, una criatura con el cuerpo de un amaru y las alas de un cóndor. ¿Por qué de esta combinación? El amaru es una serpiente mítica andina que simboliza la sabiduría y la conexión con el inframundo. El cóndor, el ave nacional, representa la libertad y la visión. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto la sabiduría como la libertad, reflejando la rica mitología andina de Perú. En Filipinas, está Bakunawan Tikbalang, una combinación del Bakunawa y el Tikbalang. Esta criatura tiene el cuerpo de un caballo, las escamas de un dragón y una larga cola bifurcada. ¿Por qué estos elementos? El caballo en referencia a Tikbaland y el dragón son criaturas que aparecen en varias mitologías, pero en Filipinas, representan la lucha por la libertad y la resistencia contra la opresión. La cola bifurcada está inspirada en el Bakunawa, una serpiente marina que se cree que causa eclipses y terremotos, representando la lucha entre el bien y el mal. En Polonia, encontramos al Igor Babelski, una criatura con el cuerpo de un dragón y la nobleza de un águila. ¿Por qué de esta fusión? El Smok Babelski es un dragón legendario de Cracovia que simboliza el poder y la protección. El águila, presente en el escudo nacional, representa la libertad y la nobleza. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto la protección como la libertad, reflejando la rica herencia histórica de Polonia. En Portugal, aparece Dragão Galo. Esta criatura tiene el cuerpo de un dragón, las plumas de un gallo y una cola de serpiente marina. ¿Por qué de esta combinación? El dragón ha sido un símbolo de poder y protección en varias culturas, incluido Portugal. El gallo, inspirado en el galo de Barcelos, es una figura legendaria que representa la justicia y la resurrección, mientras que las serpientes marinas evocan las historias de navegantes portugueses y criaturas marinas misteriosas. En Rusia, se manifiesta el Zmei Ber, una criatura con el cuerpo de un dragón y la astucia de un oso. ¿Por qué estos elementos? El Zmei Gorrinich es un dragón de 3 cabezas de la mitología eslava que simboliza el poder y la astucia. El oso es un símbolo nacional de fuerza y resistencia. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto la fuerza como la astucia, reflejando la rica mitología y folclore ruso. En Arabia Saudita, descubrimos al Ifrit halcón, una criatura con el cuerpo de un ifrit y las alas de un halcón. ¿Por qué de esta fusión? El Ifrit es un poderoso genio de la mitología árabe que representa el fuego y la fuerza. El halcón es un símbolo de velocidad y visión. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto la fuerza como la visión, reflejando la rica herencia mitológica de Arabia Saudita. En Sudáfrica, encontramos al Impundulu león, una criatura con el cuerpo de un león y la mística del Impundulu. ¿Por qué de esta combinación? El Impundulu es un pájaro mitológico que representa la tormenta y el relámpago, mientras que el león es un símbolo de fuerza y liderazgo. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto la fuerza como el poder de la naturaleza, reflejando la rica herencia cultural de Sudáfrica. En Corea del Sur, se encuentra el Gumijo dragón, una criatura con el cuerpo de un dragón y las 9 colas de un zorro. ¿Por qué estos elementos?
El dragón en la cultura coreana es un símbolo de poder y buena fortuna, mientras que el gumiho es un zorro de 9 colas que puede transformarse en una mujer hermosa y es conocido por su inteligencia y astucia. La combinación de ambos crea una criatura que representa tanto la fuerza como la sabiduría, encapsulando el espíritu de las leyendas coreanas. En España, emerge el hispano león alado, una criatura con el cuerpo de un león, alas de águila y una melena en forma de corona de laurel. ¿Por qué de esta fusión? El león es un símbolo de poder y realeza en la península ibérica, especialmente en la región de León. Las alas de águila representan libertad y perspectiva, mientras que la corona de laurel simboliza la victoria y la gloria, evocando las leyendas de héroes y conquistas. En Suecia, se manifiesta el draur lobo, una criatura con el cuerpo de un draugr y la ferocidad de un lobo. ¿Por qué de esta combinación? El draugr es un muerto viviente de la mitología nórdica que simboliza la fuerza y el terror. El lobo es un símbolo de ferocidad y lealtad. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto la fuerza como la ferocidad, reflejando la rica herencia mitológica de Suecia. En Suiza, descubrimos al Alpgargol, una criatura con el cuerpo de un alp y la apariencia protectora de una gárgola. ¿Por qué estos elementos? El alp es un espíritu nocturno de la mitología alpina que simboliza los sueños y las pesadillas. La gárgola representa la protección y la vigilancia. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto la protección como el misterio de la noche, reflejando la rica herencia cultural de Suiza. En Tailandia, se manifiesta el Garuda Naga, una criatura con el cuerpo de un garuda y la cola de un naga. ¿Por qué de esta fusión? En la mitología tailandesa, el garuda es una poderosa ave mítica y montura del dios Vishnu, simbolizando el poder y la protección. El naga, por otro lado, es una serpiente acuática que representa la fertilidad y la protección del agua. La combinación de estos seres crea una criatura que guarda la armonía entre el cielo y el agua. En Turquía, aparece el simur grifo, una criatura con el cuerpo de un grifo y las alas de un simur. ¿Por qué de esta combinación? El grifo, con cuerpo de león y cabeza de águila, es un símbolo de vigilancia y protección en las leyendas turcas. El simur es un ave mítica que representa el renacimiento y la sabiduría. Juntos, estos elementos crean una criatura que simboliza la protección y el conocimiento eterno. En los Emiratos Árabes Unidos, se manifiesta el roc fénix, una criatura con el cuerpo de un roc y las alas de un fénix. ¿Por qué estos elementos? El roc es un ave gigantesca de la mitología árabe que simboliza el poder y la majestuosidad. El fénix representa la resurrección y la inmortalidad. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto el poder como el renacimiento, reflejando la rica herencia mitológica de los Emiratos Árabes Unidos. En el Reino Unido, descubrimos el dragón grif alquimista, una criatura con el cuerpo de un dragón, las alas de un grifo y un cuerno de unicornio. ¿Por qué de esta fusión? El dragón es un símbolo de poder y sabiduría en la mitología celta, mientras que el grifo simboliza la nobleza y la protección. El unicornio es un símbolo de pureza y magia en las leyendas escocesas. Esta criatura combina todos estos aspectos para crear un ser que representa la majestuosidad y la magia del Reino Unido. En Estados Unidos, encontramos al Bigfoot águila, una criatura con el cuerpo de Bigfoot y las alas de un águila. ¿Por qué de esta combinación? Bigfoot es una criatura legendaria que simboliza el misterio y la conexión con la naturaleza. El águila, símbolo nacional, representa la libertad y el poder. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto la libertad como el misterio, reflejando la rica diversidad cultural de Estados Unidos. En Venezuela, descubrimos a la serpiente danzante, una criatura con el cuerpo de una serpiente y la majestuosidad de los diablos danzantes. ¿Por qué estos elementos? Los diablos danzantes son una tradición cultural que representa la lucha entre el bien y el mal. La serpiente simboliza la sabiduría y la transformación. La combinación de estos elementos crea una criatura que simboliza tanto la sabiduría como la lucha por la justicia, reflejando la rica herencia cultural de Venezuela. En Vietnam, se presenta el Long Lac, una criatura con el cuerpo de una tortuga y la cabeza de un dragón. ¿Por qué de esta fusión? La tortuga, especialmente la tortuga dorada de la leyenda del lago Hoan Kiem,
simboliza la longevidad y la sabiduría. El dragón en la cultura vietnamita es un símbolo de poder, prosperidad y el agua. La fusión de estos seres crea una criatura que guarda las profundidades y protege la longevidad y la sabiduría del pueblo vietnamita. Y así concluye nuestro viaje a través de las leyendas y mitos de cada país, manifestados en formas de criaturas míticas creadas por la IA. ¿Cuál fue tu favorita? Déjanos saber en los comentarios y únete a nosotros en el próximo episodio para más aventuras en el reino de la imaginación.